Bueno, muy buenas tardes para todos. El motivo de esta presentación de ahora viene a colación de mostrarles un caso clínico de alguna patología cervical, ¿verdad? Para complementar lo que ya les había hablado en la anterior presentación que tiene que ver con la semiología general del cuello, entonces vale la pena comentar un caso clínico de los muchos que vemos en la práctica cotidiana. Entonces es así como les presento ahora uno de esta región en particular, ¿verdad? Semiología quirúrgica y el órgano estrella o el que se roba el protagonismo, como siempre les digo al hablar de semiología del cuello, es la glándula tiroides. Entonces vamos a comentar brevemente un caso que tiene que ver con eso, ¿verdad? Eh, lo primero, ¿verdad? Siempre en toda historia clínica tiene que ver con los datos de filiación o los datos personales de nuestro paciente. En este caso nos reservamos el nombre, las iniciales, nombre AM, con edad de 56 años, procedente de la ciudad de Luque, profesión contadora pública y estado civil casada, ¿verdad? No viene al caso citar en extenso la relevancia de cada dato en particular, pero algunos comentarios, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ya metimos suficientes spoilers al empezar, vamos a spoilear bien luego ya la historia, ¿verdad? Si es una afección tiroidea o cervical tumoral en general, tienen relevancia ciertos datos, ¿verdad? Por ejemplo, en la clase anterior habíamos comentado de que la patología tiroidea se ve más, por ejemplo, en pacientes, acá al menos no está especificado, pero es una paciente de sexo femenino, ¿verdad? La patología tiroidea se ve más en sexo femenino. Uno, la edad, la relevancia de la edad, porque ciertos tipos de patologías inflamatorias o autoinmunes son más frecuentes en cierto extremo de la vida, en tanto que las patologías tumorales, si bien pueden verse en personas jóvenes, es más, tal vez un poco más frecuente esperarlo en personas un poco más añosas, así como también la predisposición de las enfermedades hipofuncionantes a generar bocios de gran tamaño también aumenta un poco linealmente en el tiempo, ¿verdad? O sea, pacientes de más edad. La procedencia en este caso, al menos hoy en día, no, hoy día, en pleno 2022, no tiene tanta relevancia, pero quizás a modo histórico o anecdótico, tiempo atrás, tal vez habrá que remontarse a fines de los 70, a principios de los años 80. Había regiones donde el bocio era considerado endémico, ¿verdad? O sea, bocio literalmente endémico en ciertas zonas donde por la geografía en general de la región, la presencia de yodo era en la alimentación diaria de la gente y todo eso era muy deficiente, entonces el paciente o los pacientes de esa región en particular desarrollaban con mucha frecuencia, con mucha, ¿cómo se dice? Era muy prevalente la presencia de bocio asociado al consumo deficiente de yodo, y se veían los típicos UI, como es la denominación guaraní del bocio, de gran tamaño que nuestros antiguos ancestros médicos cirujanos han visto en gran cantidad en esa época, o sea, 40, 50, 60, 70, y en los 80 más o menos empezó a mermar, y fines de los 80, principios de los 90, sobre todo con las campañas de, de iodizar la sal, por ejemplo, el consumo de sal yodada. Entonces, con ese tipo de campañas se ha ido equiparando un poco y ha desaparecido en mayor medida ese concepto de endemia en cierta región, ¿verdad?
Acá en Paraguay, por ejemplo, era muy peculiar encontrar zonas de cordillera donde era muy frecuente ver pacientes con este problema, ¿verdad? La profesión en las patologías tiroideas tiene mucho que ver porque nótese, por ejemplo, un paciente, una chica joven de 20, 22 años que, por ejemplo, trabaja en un call center, ¿verdad? Y tiene alguno de estos problemas y requiere algún tipo de intervención, por ejemplo, darle un ejemplo, o desarrolla alguna lesión tumoral con compromiso de los nervios laringeos, o se complica en una intervención quirúrgica con compromiso de los nervios laringeos y pierde el uso de la voz en mayor o menor medida. Eso puede, por ejemplo, condicionar su trabajo, por darle un ejemplo, ¿verdad? Por eso en todo paciente que tenga algún tipo de este problema, siempre hay que tener presente la profesión de ese enfermo en particular. Un docente o un predicador de iglesia, un sacerdote, un pastor, un cantante. Esos pacientes, por ejemplo, son bastante delicados porque usted tiene en su mano el medio de vida de ese individuo, ¿verdad? O sea, hay que extremar los cuidados en su atención y explicarle y tener bien presente a, con qué estamos lidiando, ¿verdad? Eventualmente, ¿verdad? Por ejemplo, puede tener mucho drama social, eso eventualmente si se complica un paciente de esto, porque pierde el trabajo condiciona perder el seguro médico. Si usted es médico del Instituto de Previsión Social, ese paciente se pierde de usted porque ya dejó de tener seguro, se va por otro lado y hay una maraña de problemas que pueden surgir. Entonces, la profesión hay que tenerla siempre presente, al menos en general luego, pero muy particularmente en el contexto de los pacientes con afección tiroidea. El eh, estado civil, ¿verdad? No tiene mucha relevancia eh, para nuestro caso, relevancia médica, sí, para completar los datos de filiación, ¿verdad? Bueno, el motivo de consulta. ¿Cuál suele ser el motivo de consulta que habíamos visto en la clase anterior? Los motivos de consulta más frecuentes, ¿verdad? En este caso, como no podía ser de otra forma, para seguir con la ley de la serie, ¿verdad? Es la tumoración en la región cervical anterior. Tumoración en la región cervical anterior es lo que trae a la consulta a esta señora junto a nosotros, ¿verdad? Vamos a describir un poco qué dice los antecedentes de la enfermedad actual, un resumen rápido. Datos evidentemente son referidos por la paciente, merecen relativa fe. Recuerden siempre el axioma de everybody lies. Entonces, poner la mano en el fuego ni por la sombra, ¿verdad? Al paciente siempre hay que tener la desconfianza de que el paciente no siempre va a obrar con 100%. Hay que darle siempre un margen de duda a su testimonio. Bueno, refiere entonces cuadro de 2 años de evolución, ¿verdad? Con una masa cervical, de aparición y crecimiento insidioso, no doloroso, que se ubica en región cervical anterior, en compartimiento infravideo, que se acompaña de episodios de dificultad respiratoria, que se exacerba con el decúbito dorsal, ni a otros síntomas acompañantes. Nótese, por ejemplo, que ya es un cuadro con relativa cronicidad, ¿verdad? 2 años de evolución, ¿verdad? Eso da la pauta que ya tiene un tiempo con ese problema. Y probablemente lo que le trae a la consulta ahora, muchas veces, la aparición de síntomas compresivos es lo que acelera al paciente a que acuda a la consulta, ¿verdad? En este caso, el hecho de que eso le alarma, por ejemplo, el hecho de no poder respirar bien cuando se acuesta a dormir y cosas así. Entonces eso motiva a que finalmente se decida a buscar ayuda o consulta, ¿verdad? Antecedentes remotos de la enfermedad actual. No hay antecedentes remotos de la enfermedad actual según refiere. Antecedentes patológicos personales. No niega diabetes mellitus. Recordarán que a modo de repaso nomás hay diversas formas de expresar esto, ¿verdad? El paciente muchas veces puede decir tajantemente no tengo diabetes, en virtud a que quizá en algún momento se hizo algún estudio de screening o de control o de famoso chequeo médico, o esos obreros que
que se realizan estudios periódicamente, porque así se manejan las empresas. Muchas veces le hacen obligatoriamente ciertos estudios de cribado laboratoriales y demás a sus empleados, y allí puede saltar, por ejemplo, que alguna que otra cosa. Entonces el paciente puede estar en conocimiento de que efectivamente no tengo diabetes. Otra opción podría ser el famoso no conocido diabético. Ahora, no conocido diabético porque el paciente, tenés diabetes y no sé. Nunca te hiciste estudio y no. Y bueno, yo no sé qué tengo, ¿verdad? Entonces un paciente no conocido. El no conocido diabético cuando él literalmente no sabe si tiene o no, ¿verdad? Y después está obviamente la otra opción que es sí, soy diabético, y eso otra vez se bifurca en dos, ¿verdad? Tengo tratamiento, no tengo tratamiento. Y si tengo tratamiento, otra vez se bifurca otra vez. Sí, cumplo con regularidad, y no cumplo con regularidad. Son las distintas opciones que tenemos. Esta paciente es una paciente hipertensa en tratamiento regular ya desde hace 4 años con losartán de 50 miligramos día, un conocido antihipertensivo de uso muy común en nuestro medio. Niega afecciones respiratorias, niega tener asma, EPOC o similares. O sea, la mejor forma de cribar esto es preguntándole al paciente si es que en algún momento requirió el uso de medicamentos que le ayuden a respirar, como aerosoles y demás. En este caso ella dice que no, entonces niega la presencia de eso. Niega alergias medicamentosas. La forma más fácil de saberlo eso es preguntándole si alguna vez tuvo algún tipo de reacción a algún medicamento en alguna estancia hospitalaria o en algún momento cuando tuvo algún tipo de atención médica, ¿verdad? Sin antecedentes quirúrgicos. Bueno, esta paciente dice que nunca tuvo ningún tipo de cirugía, no pasó ninguna vez por quirófano. ¿Qué más? Para complementar, los hábitos fisiológicos. Los hábitos fisiológicos, si vemos algún dato de interés, ¿verdad? Los hábitos urinarios conservados, los hábitos defecatorios conservados, los hábitos alimentarios según refiere buena calidad y cantidad, sueño, 8 horas diarias, conciliación conservada sin trastornos aparentes. Entre los hábitos tóxicos que se deben de consultar, como ustedes saben, en la presencia de tabaquismo, en donde la paciente hay que preguntarle si es que en algún momento, por más de que puede decir que no, ¿verdad? Pero no eso, sino que pudo haber dicho, por ejemplo, que en algún momento sí fumó, pero dejó. Entonces siempre hay que hacer esa observación, si es niega ser tabaquista o si literalmente en algún momento fumó y abandonó el hábito, ¿verdad? Siempre hay que hacer esa observación. En este caso ella dice que no, entonces niega, ¿verdad? El alcoholismo, entonces ella en este caso niega consumo de todo tipo de bebida alcohólica. Y las drogas de abuso, niega también el consumo. Siempre hay que tener un poco de tacto al hacer ese tipo de preguntas y ubicarse siempre en el contexto del paciente, ¿verdad? Para hacer dicha consulta, porque no siempre es muy cómodo entrar en ese tema. En cuanto al examen físico, el examen físico recordarán que se compone de varias partes bien descritas, ¿verdad? Empezamos siempre con el examen físico con los signos vitales, la ectoscopía y demás, y después el examen por aparatos y sistemas. En este caso, para no alargar tanto la presentación, ¿verdad? Vamos a poner énfasis exclusivamente en la parte afecta, ¿verdad? La ectoscopía, en este caso hablamos de una paciente de sexo femenino, adulta, con edad cronológica que coincidió con la biológica, facies compuesta, normosómica, normolínea eutrófica, lúcida, vigil, ubicada en tiempo-espacio, y persona que adoptan lecho de cúbito dorsal indiferente. En cuanto a los signos vitales, no hay mayor relevancia, ¿verdad? Una presión arterial de 110-70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 74 minutos, frecuencia respiratoria de 16, saturación de 96% con oxígeno ambiente, es decir, no tiene auxilio de oxígeno suplementario. De entrada luego ya podemos darnos cuenta de que no es una paciente taquicárdica, no es una paciente con hipertensión, ¿verdad? Lo cual podría esperarse en los casos en los cuales un paciente tiene tirotoxicosis o hiperfuncionalidad de la tiroides, donde un paciente debería estar súper acelerado, ¿verdad? Con una frecuencia cardíaca alta, una presión arterial alta, y no vemos nada de eso. Entonces, examen directamente de la región afecta. Entonces toca describir el cuello, ¿verdad?
Como ustedes sabrán, el cuello, ¿cómo se describe? ¿Verdad? Generalmente describimos la forma del cuello y que hasta demostrar lo contrario, por lo general es cilíndrico, ¿verdad? Es cilíndrico, y en este caso es asimétrico a expensas de tumoración en región cervical anterior, en región infraioidea, con proyección a región supraioidea, sin sobrepasar los límites de la región carotidia, que asciende y desciende con los movimientos respiratorios, los movimientos deglutorios. Recordarán ustedes que lo había dicho la vez pasada, las masas correspondientes a la glándula tiroides por lo general suben y bajan con los movimientos de deglución, ¿verdad? No existe circulación colateral, no hay ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular también es algo a destacar siempre cuando hacemos la inspección en el cuello. La vena yugular que está visible o accesible a la exploración física por medio de la inspección es la vena yugular externa, que tiene un recorrido más o menos como si fuera que está trazada o cruza en algún momento por encima del haz muscular mayor del esternocleidomastoideo, y que por lo general no ofrece mayor relevancia. La popular vena de Drácula, como dicen algunos textos antiguos de anatomía, salvo en condiciones patológicas, y que cuando aparece hay que prestarle mucha atención porque puede indicar condición médica grave de ese enfermo en particular, ¿verdad? Citar ejemplo: insuficiencia cardíaca derecha descompensada. Otro ejemplo sería un taponamiento cardíaco. Otro ejemplo sería un neumotórax hipertensivo, o alguna gran masa cervical que ejerce efecto de compresión sobre los grandes vasos que emergen desde el tórax ramificándose hacia arriba, ¿verdad? Entonces, de allí la relevancia de prestar la atención si es que no se ve esa vena yugular externa ingurgitada. Eso quiere decir que van a ver como si fuera una gruesa vena que se dilata y se infla encima del esternocleidomastoideo, ¿verdad? Por lo general se asocia a un estado llamativamente enfermo del paciente, o sea, no difícil ver un paciente con ingurgitación yugular y que esté tranquilito sentado como si nada. Por lo general está con dificultad respiratoria, está visiblemente descompensado en la mayoría de las veces. Pero para tener siempre presente, y siempre hay que dejar constancia cuando hacemos la inspección del cuello, si hay o no eso. Sin adenopatías visibles. Las adenopatías a veces pueden ser visibles y a veces no, ¿verdad? Pero si son visibles hay que escribirlo, claro. O sea, en qué parte del cuello uno ve que tiene de repente un aumento o que se ven imágenes compatibles con adenopatías. Luego la parte de la palpación, ¿verdad? Recordarán ustedes que hablamos de palpación desde atrás, desde adelante. En ambas formas debemos hacerlo, podemos y debemos hacerlo, en donde podemos llegar a palpar masa de consistencia sólido-elástica. Sólido-elástica es una consistencia que describe bastante bien el tejido tiroideo, más o menos. Es algo que es sólido, pero sin embargo también logramos hundir al apretar, ¿verdad? A diferencia de lo que sería, por ejemplo, es distinto palpar una masa sólida pétrea, que sea como tocar una piedra, lo cual evidentemente habla de que es un proceso neo y muy avanzado localmente, y habla muy mal por el pronóstico del paciente, ¿verdad? Pero en este caso es de consistencia sólida elástica en la proyección descrita, es decir, supra infraioidea, inmóvil, no duele, sin adherencia a planos profundos subyacentes. Eso quiere decir que si uno hace algún tipo de tracción y eso da la impresión de que, entre comillas, se va a despegar. De superficie lisa y homogénea, ¿verdad? No es que está no es un empedrado lo que se toca, ¿verdad? No se ocultan soplos. Recordarán ustedes, ¿verdad?, de que no hay a la ocultación en el cuello. Lo que uno busca de repente es la presencia de hipervascularidad a nivel de la glándula tiroidea o soplos a nivel carotidio y demás. El diagnóstico sindromático. Cuando hablamos de diagnóstico en este tipo de casos, ¿verdad?, y cuando a todas luces lo que estamos tocando y lo que estamos viendo corresponde a una glándula tiroides
y está así aumentada de tamaño, entonces corresponde ponerle el diagnóstico genérico. Ahora, el diagnóstico genérico es bocio. Por definición, bocio no es otra cosa más que el aumento difuso de la glándula tiroides. Así a secas. Si decimos bocio, no más, quiere decir que esa glándula tiroides está simplemente aumentada de tamaño por alguna razón. Puede deberse a la presencia de un único nódulo, puede deberse a la presencia de varios nódulos, y hablamos entonces de bocio multinodular, o hablamos entonces de bocio nodular, o a la presencia de una masa intraparenquimatosa del nódulo, que eventualmente requerirá mayor estudio para determinar finalmente si corresponde o no a un tipo de carcinoma de tiroides, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico así clínico, porque semiología es clínica en el sentido de que no profundizamos más allá de lo que vemos, de lo que tocamos y de lo que escuchamos, decimos entonces esto es un bocio. Así como en abdomen hablamos de síndrome doloroso, en epigastrio, en hipocondrio derecho, en fosa ilíaca derecha, y eso puede ser cualquier cosa. Hablamos así entonces en este caso de bocio, que finalmente a la larga puede terminar siendo cualquier cosa. Puede terminar siendo simplemente una tiroiditis autoinmune, puede terminar siendo una afección benigna o eventualmente un carcinoma, ¿verdad? Que puede ser papilar, folicular, medular, etc. Muy bien. Bocio entonces, así entonces culmina esa evaluación. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer con esa historia clínica, con ese paciente? Le había dicho anteriormente que la mayoría de estos pacientes ya vienen evaluados y ya vienen rotulados y etiquetados para el cirujano ya cuando tienen indicación nata de intervención quirúrgica, y es otro colega, por lo general es una glándula endocrina, entonces esto le corresponde, el manejo de la tiroides en general le corresponde al endocrinólogo, ¿verdad? Entonces son ellos muchas veces los que hacen todo ese camino previo de agarrar la pizarra y escribir y determinar qué puede ser, analizar, juzgar y hacer el ejercicio correlativo de qué podría ser lo que tiene el paciente, ¿verdad? Pero no obstante, igual hay que repasar el método, ¿verdad? Y en eso consiste el ejercicio que hay que hacer a continuación cuando se nos presenta este caso, ¿verdad? Entonces, con todo lo que hallamos, con todo lo que nos contó la señora, con todo lo que encontramos al revisarle, lógicamente para afinar un poco ese simple bocio que se describe, tenemos que necesariamente hurgar un poco y estudiarle un poco más a la señora, ¿verdad? Entonces, esta es una foto de esta paciente en particular, en donde pueden apreciar evidentemente que tiene como si fuera que tiene evidentemente un corazón a nivel, un corazón de vaca ahí en el cuello, ¿verdad? Bastante aumentado de tamaño, que el diagnóstico podría hacerlo cualquier persona, no es necesario ser médico para hacer el diagnóstico probablemente de eso, pero no siempre es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer a Conti, verdad? Hay que solicitar evidentemente los métodos auxiliares de diagnóstico para afinar más eso que hallamos, ¿verdad? Y entonces, dentro del método auxiliar de diagnóstico, lo primero que hay que solicitar es un laboratorio. Y dentro del laboratorio, lógicamente hay que pedir un mapa general, pero puntualmente yéndose hacia la tiroides, uno tiene que pedir un perfil tiroideo, fundamentalmente el TSH, valores T3, T4. Y con eso uno ya encasilla a ese bocio, si es que es eufuncionante, si es hipofuncionante, si es hiperfuncionante. Reitero nuevamente, todo esto generalmente ya lo hace el endocrinólogo, pero deben de saberlo. Una radiografía de tórax es indispensable en todo paciente que tiene semejante masa en el cuello, pedirle una radiografía de tórax, porque tenemos que tener noción de que eso está limitado allí nomás y que no se hunde y no se trata de un bocio endotorácico. Más allá de todo lo demás que vemos en la radiografía de tórax, que la silueta cardíaca, el botón aórtico, los campos pulmonares, la parrilla costal. También otra cosa importante que nos muestra la radiografía de tórax, por ejemplo, es ver si la tráquea se encuentra centralizada o si se encuentra desviada.
Si usted, eso ya puede verse en la radiografía de tórax, si está muy lateralizada hacia un costado por el efecto de masa de la tiroides aumentada de tamaño que puede inclinarla hacia un costado. Todo eso vemos en la radiografía de tórax. Lógicamente, el método gold estándar de estudio de una masa cervical tiroidea es la ecografía. La ecografía delimita el estudio del parénquima, permite ver la presencia o ausencia de lesiones nodulares y si existen ellas poder definir sus características y ver hacia qué onda, ¿verdad? ¿Qué parece o qué puede ser? También permite evaluar la presencia o no de ganglios eventualmente si es que los hay, ¿verdad? Otro método auxiliar que utilizamos en estos casos tiene que ver con la punción y aspiración con aguja fina. Hablando mal y rápido, esto no es más que otra cosa que utilizar la ecografía como guía y a través de lo que se ve en la ecografía, allí mismo apuntarle a un nódulo que es sospechoso con una jeringa, punzarlo, y obviamente tiene que tener aguja fina como dice su nombre, sutilmente da esa idea el nombre, y hacer un aspirado, ¿verdad? O tomar células que van a ser enviadas a anatomía patológica para tener una idea de la celularidad de eso, ¿verdad? Eso se indica generalmente cuando hay algún nódulo que tiene un comportamiento sospechoso, ¿verdad? Y es un método auxiliar a tener en cuenta cuando estudiamos al paciente con problemas de la tiroides, ¿verdad? Lógicamente hay que pedir un electrocardiograma también en el contexto del paciente. Ustedes sabrán que los pacientes que tienen algún tipo de trastorno de la funcionalidad tiroidea, sobre todo los hipertiroideos, tienen trastornos en el ritmo y en la frecuencia cardíaca y demás, entonces todo eso hay que ver algún trazado raro que podamos determinar allí, ¿verdad? El ecocardiograma, más que nada como estudio ya más complementario de lo que va a ser un paciente presumiblemente quirúrgico, ¿verdad? Laboratorio de este paciente en particular, la analítica general. La analítica general cuando hablamos se reduce muchas veces a un hemograma, evaluar un perfil renal, un perfil hepático. Eventualmente también hay que solicitar, en este paciente en particular, también hay que solicitar electrolitos, incluyendo calcio, incluyendo fósforo, incluyendo magnesio. Eso hay que tener un control previo antes de operarse de ese paciente. También hay que solicitar, obviamente, un estudio de coagulación sanguínea, una crisis sanguínea, ¿verdad? Para ver cómo está esa parte también. El perfil tiroideo de esta paciente en particular, con su TSH, su T3 y T4, que estaban todos dentro del rango, entonces cae dentro de lo que se conoce o se etiquetaría como bocio normofuncionante. La radiografía de tórax, que describe la presencia de pulmones con campos bien aireados, simétricamente, no hay lesión ocupante de espacio en el tórax, silueta cardíaca normal, índice cardiotorácico conservado. O sea, no existe lo que se conoce como bocio endotorácico, no hay desviación de tráquea, entonces nada de eso. La ecografía tiroidea, que es el estudio más importante para evaluar la tiroides, en este caso describe la presencia de un lóbulo derecho aumentado de tamaño en todas sus porciones, con múltiples nódulos. El mayor de ellos mide 2 centímetros, localizado en polo superior, de baja sospecha según sus características, según lo que el ecografista asume. Y el istmo está aumentado de tamaño, con múltiples nódulos también, al igual que el lóbulo izquierdo, aumentado de tamaño en todas sus porciones, con múltiples nódulos, siendo uno de ellos de alta sospecha, según características ecográficas en polo inferior, y se recomienda PAF. Generalmente muchas veces el ecografista mismo es el que hace esa acotación y el ecografista luego es el que sugiere que se realice el estudio citológico entonces de ese nódulo. No se caracterizan o no se ven adenopatías en la ecografía. La PAF, ¿verdad? Como le expliqué, eso es un procedimiento ambulatorio. El paciente no necesariamente tiene que venir, ¿no? De hecho no se necesita ayuno. Sí tiene que portar un estudio de crisis sanguínea, porque esto puede sangrar, no es un procedimiento exento de complicaciones, entonces tiene que tener un tiempo de protrombina óptimo, mayor a 70-80%, y se realiza con anestesia local,
un buen campo con un desinfectante tipo iodo, además, y con auxilio de un ecógrafo se ve la glándula y se ve dónde está el nódulo que debe ser punzado, y con eso se punza, ¿verdad? El resultado, eso se aspira en una jeringa, se aspira y eso se derrama, entre comillas, el contenido de la jeringa en esas tablas. Recordarán ustedes, no son tablas, son como, se me fue el nombre, ¿verdad? Pero son esos cristales. Recordarán ustedes que vieron histología en primer curso, seguro, esas tablillas de cristal que se llevan al microscopio. Entonces allí uno deposita y extiende eso y se fija con un material en aerosol, y eso se envía a anatomía patológica y ellos revisan eso y luego envían este informe que dice que el extendido es de células atípicas correspondiente a muestra remitida de PAF del lóbulo izquierdo que corresponde a Bethesda 5. El extendido hemático no caracterizable que muestra que se remite como PAF del lóbulo derecho. O sea, describe de un lado y del otro. O sea, hizo la punción del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo. El lóbulo izquierdo, que tenía alta sospecha, retorna con un informe de Bethesda 5. Ustedes recordarán seguro que en algún momento habrán visto en patología quirúrgica o patología médica la score de Bethesda, ¿verdad? Sirve mucho para, más o menos, para tener el idea de la celularidad de esa lesión o de ese nódulo, ¿verdad? Es un score que va del 0 al 6. Cuanto más se acerca a un extremo hacia el 0, es más alta la probabilidad de que eso sea una lesión benigna. En tanto, cuanto más cerca esté del 6, es más alta la chance de que eso sea un carcinoma. El 5 casi seguro luego de que sea carcinoma, el 6 sin duda alguna es carcinoma, ¿verdad? Entonces, con todo eso, tenemos ya un panorama bastante claro, ¿verdad? Después tenemos un electrocardiograma y ecocardiograma, ¿verdad? Que sin alteraciones significativas de ritmo ni tan en el electrocardiograma y sin alteraciones estructurales en el ecocardiograma. La indicación de un electro en este caso puntual es por el paciente con patología tiroidea. Tenemos que tener evaluación del ritmo, la frecuencia y algún tipo de trastorno que pueda haber, por un lado. Por otro lado, un electrocardiograma siempre hay que pedirle a cualquier paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica, también por la misma razón, o sea, independiente. En este caso no se superponen las dos indicaciones, pero en todo paciente quirúrgico siempre hay que pedirle un electrocardiograma para ver si no tiene algún trastorno de ritmo, de frecuencia, etc. El ecocardiograma es un estudio de mayor complejidad, más costoso y todo eso, que se utiliza para evaluar la estructura cardíaca, los ventrículos, las aurículas y los grandes vasos, y ver si hay algún tipo de trastorno en las válvulas cardíacas y demás. No se le pide a todos los pacientes. Hay pacientes que tienen indicación de hacerlo, ¿verdad? Por línea general, para que se maneje un ecocardiograma para un paciente que tenga que operarse, solemos pedir en pacientes mayores de 60 a 65 años, por ejemplo. A esos sí hay que pedirles siempre. Y también hay que pedir un ecocardiograma a todo paciente que tenga alguna enfermedad como hipertensión arterial, que está ya hecha y diagnosticada y tratada por lo menos 2 años o más. O sea, si usted tiene un paciente que tiene 30 y tantos años, pero es hipertenso y toma su antihipertensivo ya hace 3, 4 años, porque de hecho hay mucho, a ese paciente sí tiene que pedir un ecocardiograma porque tiene indicación de ecocardiograma. O lógicamente todo paciente que tiene algún trastorno ya cardíaco conocido, etcétera, etcétera. Pero no le piden de rutina a un paciente joven de 20 y tantos años que tiene que operarse de algo, y no se le pide habitualmente siempre un ecocardiograma. Hay indicaciones puntuales. Recuerden que tenemos que afinar y dirigir con criterio nuestros estudios y no pedir por pedir nomás, ¿verdad? Decisión, ¿verdad? La patología tiroidea o el bocio muchas veces, no siempre de entrada es quirúrgico, ¿verdad?
La toma de decisión de saber si ese bocio va a ser sometido a cirugía pasa por muchos filtros anteriormente, ¿verdad? Muchos de ellos son pacientes que están con algún tipo de trastorno hormonal y no, pese al tratamiento reglado y bien hecho durante más de 2-3 años, no hay una remisión, un buen control, o hay recaídas o recidivas persistentes, se indica entonces una cirugía. Otra indicación sería la sospecha, lógicamente, de cáncer, ¿verdad? En este caso, si a la ecografía se ve un nódulo sospechoso, se hace la punción y se determina que tiene un Bethesda elevado, se sospecha cáncer, se opera. Otra indicación de cirugía eventualmente sería cuando es demasiado voluminoso el bocio, pese a ser normofuncionante y todo eso, y causa síntomas compresivos. Eso también es una indicación de cirugía. El paciente ya no puede más acostarse, tiene problemas para tragar, problemas para respirar, problemas para ese tipo de cosas, cirugía. Y más relativo, discutible, pero aceptable, también es el motivo estético, ¿verdad? Muchas veces el paciente tiene un bocio muy voluminoso y no tiene alteración quizá en la parte hormonal, ni en general está todo bien esa parte, tampoco tiene síntomas compresivos, pero está allí la masa enorme, gigante ahí en el cuello, ¿verdad? O no necesariamente gigante, tiene que ser más visible y molestoso, que quizás su paciente es, por ejemplo, algún gerente de alguna financiera o algún ejecutivo de cuenta de algún banco, o tiene una alta exposición mediática, puede ser un periodista, puede ser algún abogado que trabaja mucho también con su imagen y demás, y a esos pacientes lógicamente a veces hay que darle también una solución en esos casos, ¿verdad? Puntuales, ¿verdad? Pero no hay que citar nada más, es tal vez el menos debatible de todos, pero hay que hacer esa salvedad. Bueno, entonces este paciente lógicamente por toda la indicación había síntomas compresivos, recuerden, tenemos nódulos sospechosos en ecografía, se punzó y vino carcinoma, o sea, vino Bethesda 5, o sea, sospecha de carcinoma, entonces hay que operarlo. Sin duda, se lo opera y tenemos la pieza quirúrgica, ¿verdad? Eso es, ven que está bastante, se aleja mucho de la forma habitual de la glándula tiroides, que parece una mariposita así con el istmo así en el medio finito y después como los dos lóbulos que se extienden como las alas de la mariposa, ¿verdad? En este caso se aleja de esa forma, está totalmente distorsionado el molde anatómico de la tiroides. Y eso se saca, supera, ¿verdad? Hay que enviar a estudio también de vuelta la pieza quirúrgica. Unas palabras rápidamente en base a la evolución y posibles complicaciones. Toda una cirugía de tiroides o una tiroidectomía tiene algunas complicaciones que le son específicas. La más frecuente de todas ellas tiene que ver con la hemorragia, ¿verdad? La glándula tiroides de por sí es muy vascularizada, tiene muchos vasos y son pasibles de hemorragia en el postoperatorio. El lugar más frecuente donde sangra es en el mismo quirófano al momento de sacarle o extubarle al paciente de la máquina de anestesia. Desconectar eso y despertarle al paciente, ahí suele ser un momento crucial porque ahí el paciente hace algo. Por eso es importante la figura del anestesiólogo que tenga experiencia en el manejo de pacientes operados de bocio, porque pues, un mal despertar, si el paciente se sacude, tose, hace fuerza, se levanta el cuello, la cabeza, y ese sí o sí va a sangrar, ¿verdad? Entonces es una posibilidad. Otra posibilidad es el sangrado en sala por algún vaso que de repente quizá en el intraoperatorio estaba cohibido, pero en sala ya en su habitación de repente, luego de que pasa un poco el efecto a la anestesia, la presión arterial se mantuvo un poco, vuelve a sus parámetros normales, y un paciente medio hipertenso luego hace un pico hipertensivo, entonces sangra. El problema con eso es que el cuello no es como el abdomen, la sangre no tiene mucho donde acumularse y rápidamente eso forma un hematoma muy grande en un pequeño espacio y puede comprometer la vida del paciente, no tanto por el sangrado, sino que más bien por la compresión de la vía aérea, el famoso hematoma sofocante. Entonces, una complicación probable. La segunda complicación, que también es bastante frecuente, tiene que ver con la hipocalcemia. La hipocalcemia, que puede ser transitoria o permanente. En 80% de los casos es transitoria. Recordarán ustedes que detrás de la glándula tiroides están las 4 paratiroides, superior, inferior, derecha, izquierda. Ya sea por isquemia temporal, por manoseo o por disección propia y traumatismo local, la paratiroides puede atontarse un tiempito y dejar de funcionar
Entonces eso, como la paratiroides regula el metabolismo del calcio, entonces su paciente hace una hipocalcemia en el postoperatorio y eso se traduce en, tiene síntomas a nivel del músculo, ¿verdad? Músculo esquelético. Generalmente se manifiesta en forma de calambres, ¿verdad? Entonces hay que preguntarle al paciente si tiene calambres, si siente parestesia, que se manifiesta por lo general en la cara, en los dedos, en la mano, y, y es una complicación que puede verse. Eventualmente puede ser permanente. Hay casos puntuales, grandes disecciones radicales de cuello donde hay un tumor grande y usted saca toda la tiroides y saca todo lo que hay. Y a veces no siempre uno es muy cuidadoso buscando la paratiroides y se va con la pieza, ¿verdad? Entonces allí eventualmente puede haber un hipoparatiroidismo permanente con hipocalcemia permanente, excepcionalmente. Y la otra complicación propia de la cirugía de tiroides tiene que ver con la eventual lesión del nervio laríngeo recurrente inferior, ¿verdad? Derecho, izquierdo o bilateral en el más trágico de los casos, ¿verdad? La lesión de uno de ellos generalmente provoca parálisis de la cuerda vocal del lado que se ha lesionado y se traduce en alteraciones de la voz que van desde la simple disfonía, la ronquera, hasta incluso la afonía en algunos casos más dramáticos, ¿verdad? Eh, Lógicamente, si hay lesión bilateral del nervio laríngeo recurrente, va a haber parálisis bilateral de las cuerdas vocales, entonces la vía aérea va a estar comprometida y el paciente, si usted no toma una medida inmediata, ese paciente se va a morir asfixiado, ¿verdad? Entonces hay que tener presente eso. Una lesión bilateral si es una emergencia médica, tiene que, hecho el diagnóstico, usted tiene que tomar una medida rápida que generalmente suele ser realizar una traqueostomía y cosas así. En fin, esas son las tres grandes complicaciones de una cirugía de tiroides: la hipocalcemia, el sangrado, el hematoma y la lesión del nervio laríngeo, ¿verdad? Que retornó a la anatomía patológica de esta paciente, y este paciente retornó carcinoma papilar de tiroides bien diferenciado, con márgenes quirúrgicos libres de lesión, glándula paratiroides sin lesión en número de 1. O sea, pese a haberse tomado la molestia de evaluar y ver todo, identificar las paratiroides, se le escapó uno al cirujano en este caso y se fue una paratiroides con la pieza. Suele pasar, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno espera de repente. Igual uno tiene que tomarse siempre el trabajo de disecar y identificar bien todas las estructuras anatómicas, pero a veces cuando es muy voluminoso o cuando hay, por ejemplo, un sangrado intraoperatorio, a veces se pierde de vista algunas cosas. Eso es entonces lo que podría comentarles sobre este caso. No quería extenderme demasiado para no hacer demasiado larga la presentación. Nuevamente les reitero que estoy a su disposición. Pueden buscarme, pueden escribirme. Si tienen alguna duda o algún tipo de consulta al respecto de esta clase en particular, ¿verdad? O de esta exposición en particular, si algo no les quedó claro, entonces me pueden buscar sin mayor drama. Y eso es todo, amigos, entonces por hoy. Que tengan un buen resto de jornada.